A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Hay varios motivos que pueden ayudar a explicar la insistencia de la izquierda en negar el suicidio, además de la mencionada suspicacia respecto de los militares. El primero es que, dada la represión que siguió al golpe, el asesinato de Allende cumplió una función de modelo. Allende era la primera víctima del régimen, la que dotaba de sentido a las víctimas futuras. Como escribiera alguna vez Ariel Dorfman, necesitábamos que fuera una muerte arquetípica, una muerte de la que todas las otras muertes fluirían como ríos. Hacía falta que viviéramos un canto épico, trágico tan solo en su simplicidad. El buen rey asesinado por los generales que le habían jurado lealtad. Y en esa epopeya nosotros nos representábamos como los hijos metafóricos de Allende, que saldrían de las sombras para vengarlo. Es una historia que todavía encuentro donde vaya, como un eco que me devuelven tantos seres humanos que no están dispuestos, como no lo estuve yo durante mis años de exilio, a enfrentar la ambigüedad enmarañada de un héroe que se mata a sí mismo. En mi caso, por lo menos, la presunción automática de que lo habían asesinado permitía darle un sentido, quizás una perspectiva, a su muerte. Me ayudó a sanar el dolor de nuestra pérdida, entender mi propia supervivencia. Él moría para que nosotros pudiéramos vivir. Las líneas de Dorfman tocan fibras profundas. Por de pronto hay un lenguaje religioso, como antes en Molián. Nos encontramos de nuevo con una pasión del Cristo secularizada. Además, oponerse a la dictadura arriesgando la vida implicaba reconocerse en una afiliación con Allende y para ello tenía que ser asesinado. Salvador Allende, la izquierda chilena de la Unidad Popular, de Daniel Mansuy, en este sábado de República de las Letras. Compañero director, don Patricio López, ¿cómo está usted? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Compañero librero, don Omar Sarraz. El gerente de Quimantú. El gerente, compañero Quimantú, presente. No, digamos que esto de librero, cuando le preguntaron a mi hijo a qué se dedicaba su padre en el colegio, en la básica, él dijo, es librero. Y la mujer, la profesora de lenguaje, le dijo, pero si eso es un mueble. Muy bien, muy bien. Una conocida en común con Alberto dijo alguna vez, al pato le pagan por conversar y leer el diario. Acto seguido dijo, pero ambas cosas las hace muy bien. Bueno, aquí está el mueble. A ver, hubo un presidente en Chile que decía que cada vez que leía la portada al levantarse en los años 90 del Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio ganaba $1 millón. ¡Qué maravilla! Así que hay gente que lee el diario mejor que nosotros. Sí. Es verdad. Por lo menos con resultados más cuantificables. Bueno, estamos con Daniel Mansuy, con este libro que ha sido un libro... El libro más importante sobre Allende del año de los 50 Sin años duda. del golpe ha sido un libro escrito desde el IES, Instituto de Estudios Sociales, donde Daniel Mansuy, desde la derecha, digamos, ha planteado la tesis sobre Salvador Allende, haciendo una jugada por de pronto estratégicamente brillante, con un libro además bastante serio, muy bien documentado, bien trabajado, y con consecuencias que vamos a tratar de desentrañar durante esta jornada reflexiva, más que nada. Sí. ¿Aparto yo? Sí. Yo solo decir que yo elegí la parte sobre Allende porque es parte... O sea, hay cosas que son efectivamente interesantes en el libro desde el punto de vista de descomponer y descomprimir las tesis centrales de la izquierda. Una de ellas, efectivamente, es esta cosa que se instala desde ciertos sectores de la izquierda, la idea del asesinato de Allende, para lo cual en realidad no hay pruebas. O sea, sí. no hay pruebas. Y además es bastante
evidente por todas las situaciones contextuales que es cierto que el mal manejo del cuerpo y todo ese tipo de cosas es evidente. Sí. Como era obvio. O sea, Sí, Claro. También es cierto que hicieron pasar lo de José Toá por suicidio y había sido asesinato. Cierto. Había sido asesinato. Claro. Entonces, es cierto, pero en este caso es evidente todo el camino que recorre y bueno, y era cosa de escucharlo además. O sea, claro, el discurso previo a todo. Sí, y pues. además hay que pensar que antes de él en La Moneda hubo otro suicidio. Sí. De... Perro Olivares. Exacto. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que decir en una circunstancia como esta? Hay que cuidar las palabras. ¿Ah? Sí, pues. No, a ver, lo primero, y sé que va a sonar políticamente correcto porque esa es mi pretensión, quiero celebrar la existencia de este libro. Creo que es un libro que ha aportado discusión, ha aportado la oportunidad al menos de someter a revisión cosas que muchos han dado o que hemos dado por verdades. Es un libro incómodo en el sentido que apunta en varias partes a la línea de flotación del relato de la Unidad Popular, de Allende como líder político, del sacrificio de Allende, y no solo del sacrificio de Allende, sino también de otros que en distintas circunstancias murieron más o menos en la misma época, como un párrafo que voy a leer luego de mi intervención, si les parece de inmediato, Sí. que es un solo párrafo donde Mansuy apunta a la línea de flotación de la legitimidad del general Prats, ¿no? Entonces es un libro muy bien hecho en el sentido de que trata de quebrarle la columna, ¿no? a todo el relato de la izquierda sobre la Unidad Popular. Pero sin un golpe. Claro. Con una construcción. Con una construcción. Y además lo hace en un formato de libro, por lo tanto tiene un carácter de indiscutible, no en el sentido de que no se puedan discutir los contenidos, sino del gesto, ¿no? Sí. Y bueno, hace algunos meses el profesor Carlos Ruiz Encina, antes de que pasara lo que todo el mundo conoce, me señalaba en una entrevista que a él le llamaba la atención que los textos más interesantes sobre el periodo en un año como este los estaba escribiendo la derecha y no la izquierda, ¿no? Y ahí hay una afirmación que al menos debería llamar a la pregunta. Bueno, quiero decir que si el libro incomoda, no es necesariamente por insolvente. Igual he leído argumentos y hay ciertas partes donde bueno, efectivamente parece que son más apreciaciones de él que contundencia bibliográfica, en fin. Pero molesta porque pone en cuestión lo que siempre has pensado. Déjenme leer un solo párrafo para ilustrar lo que estamos hablando, ¿no? La seducción. Prats. En otros términos, Prats sabe que cruza una línea muy tenue. Deliberábamos lo que nos está vedado constitucionalmente, pero movidos, aquí está citando a Prats, dice Prats, deliberábamos lo que nos está vedado constitucionalmente, pero movidos solo por el afán patriótico y sincero de evitar que se arrastrara la institución al despeñadero golpista. Cierre comillas. Ahora viene Mansuy. O sea, qué preciso es la elección del párrafo para empezar a desarmar el mito de Prats, y acto seguido continúa. Prats no fue un oficial no deliberante, muy por el contrario, deliberó muchísimo, incansablemente, día tras día. No cabe dudar de la sinceridad de su preocupación ni de la honestidad de sus propósitos, pero el hecho de que su labor no fue ni por lejos estrictamente profesional, y eso hizo posible que sus subordinados pudieran disentir. El general emprende entonces un frenético ciclo de reuniones más propias de un ministro político que de un alto uniformado. Está dicho de una manera tal que falta hacer el gol nomás para concluir, bueno, si Prats deliberó primero, ¿por qué nosotros no podemos deliberar después? ¿No? Porque la incluyendo lógica, a Augusto Pinochet. La lógica y la política la lógica puede ser correcta y la política puede decir que eso es falso al mismo tiempo. Ese es el fenómeno de la política. Pero es interesante ese punto. Lo vamos a... O sea, lo pongo como ejemplo de lo precisos que son los misiles de Mansuy, ¿no? Sí. Bueno, es un libro ameno. A mí me parece muy bien lo que dijo Patricio, porque obliga a pensar, obliga a contestar, a reflexionar. Está bien documentado. Me llama la atención las veces que cita a un cliente de la librería que hace años que no viene, que estaba en Canadá, que es Hermes Benítez, con las muertes de Allende y con Pensando Allende.
yo diría que se lee fácil, se lee bien, pero hay algunas cosas que decir, ¿no? Fracaso o derrota. Esa es la disyuntiva que pone Mansueto. O sea, ¿la Unidad Popular fracasó o fue derrotada? Si fracasó, fue por su propia responsabilidad. Si fue derrotada, lo pone estrictamente en el plano militar. Fue por no tener una fortaleza suficiente para resistir. Mansueto responde tajantemente que fue fracaso, no derrota. Uh-huh. Y eso me hace pensar que en todo el libro, que se puede estar justificado por el título, Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, no vemos en ningún momento a la oposición, a la derecha, a los militares golpistas, el escenario de la Guerra Fría Internacional. Incluso me parece que despacha, pasa por encima con una facilidad reprochable la intervención de Estados Unidos al decir en 2 líneas simplemente, criticando a Patricia Verdugo por su título La Casa Blanca y cómo provocó la muerte de Allende, simplemente dice: Estados Unidos no pudo tener una gran responsabilidad porque simplemente ese país no entendía a Chile. Y eso es todo lo que dice, no entendía a Chile, o sea, la CIA, todo. Yo dudo mucho de que la CIA y Estados Unidos no entendieran a Chile. Yo creo que en Estados Unidos se entienden cosas, muchas cosas mejor de lo que nosotros mismos podemos entender acá. Entonces, creo que nosotros estamos viendo todo el tiempo una parte, la parte, digamos, izquierda del conflicto, del cuadro, pero no vemos quién está enfrente. ¿Qué es lo que ocurría al frente? Y ahora, bueno, está bien, yo concuerdo y todo el mundo ha hecho la autocrítica, incluso Mulián y Garretón son puestos aquí en alto, en gran parte del libro, al final no tanto, por su revisión, la revisión que hicieron después Manuel Antonio Garretón y Mulián en la época de la concertación sobre la izquierda, pero él dice que tuvieron el coraje el día siguiente del golpe de empezar a hacer una autocrítica que era profunda y que no tenía contemplaciones. Entonces, me parece a mí que es un libro que da mucha información y que puede mostrar bien en profundidad, incluso asume las tesis de esa autocrítica de Mulián y de Garretón. El libro, al parecer, gira en torno a eso. Pero a mí me falta ver también el complemento de todas las dificultades que no venían de la inoperancia de la izquierda y de la Unidad Popular, sino de circunstancias objetivas que estaban más allá. Y lo último, es cierto lo que dice sobre el problema de ganarse a las clases medias y las cegueras. Todas las críticas a la izquierda se pueden decir, pero no hay que desconocer que finalmente la izquierda, con todo lo que hizo, no procedió nunca por el impulso de Allende a reprimir salvajemente, ni a masacrar, ni imponer, como ocurrió luego, con una reacción desorbitada de la derecha. Uh-huh. Bueno, ¿la música? Tenemos que ir a la música, sí. Patricio, Omar, ¿Sí? ¿usted quiere partir? Puedo partir. Parta. Sí, encontré una canción que creo que le viene muy bien al libro. Culpable soy yo. De José Luis Rodríguez. Eso es lo que vamos a escuchar. Muy bien, muy bien. Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios, amor. No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano.
culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano, culpable soy yo, culpable soy yo. Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme. No eres tú solamente quien pierde, este golpe nos hiere a los dos, pero a mí no me falta valor y jamás he callado ante nadie. Por favor, no te sientas culpable, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano, culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano, culpable soy yo, culpable soy yo. Culpable soy yo, culpable soy yo. Cabe añadir un elemento que permite aproximarse mejor a este problema y que cobrará importancia en lo que viene. Por los motivos que hemos visto, la UP tuvo enormes dificultades para ver en los grupos sociales algo así como auténticos sujetos políticos. En este punto la acusación de Mulián es particularmente dura, pues considera que el fracaso fue el resultado de su carácter populista, entre comillas carácter populista. Esto debe entenderse como sigue. El gobierno no fue capaz de explicar a quienes lo apoyaban que la concreción del programa requería de disciplina. La aplicación del programa exigía orden interno, además de una delicada articulación político-social para no perder el respaldo de grupos relevantes. No obstante, todo aquello resultó imposible en la medida en que dicho objetivo exigía modificar la relación clientelar que la izquierda chilena había tejido con sus bases. Recordemos las disputas en torno a la batalla por la producción y los ingentes esfuerzos de Allende por introducir esa dimensión en la retórica oficialista. Batalla por la producción, entre comillas, también citando a Allende. Construir socialismo en democracia exige superar el vínculo clientelar. La izquierda, según Mulián, fue incapaz de recurrir a la clase, entre comillas, como sujeto, esto es, comillas, llamándola a realizar un proyecto histórico en las condiciones reales. Esto implicaba hacerle parte del proceso, mostrándole sus responsabilidades y la necesaria disciplina. Sin embargo, primó una concepción infantilista de la clase a la que se pretendía liberar. Se incurrió entonces de una contradicción, pues el pueblo fue tratado como si no fuera capaz de entender fronteras y restricciones. Por otro lado, los grupos medios, ya lo hemos visto, eran clases residuales, entre comillas, clases residuales, cuyas aspiraciones de buena jerga marxista eran vistas como la forma ideológica de su falsa conciencia. Como el lector podrá notar, se repite el fenómeno. Los grupos sociales son definidos en función de esquemas ideológicos preconcebidos, sacrificando al sujeto concreto y no como sujetos históricos capaces de incidir en la realidad. O bien son tratados de manera clientelar, o bien son calificados como meros residuos. En el caso de las capas medias, esto confirma algo que señalábamos más arriba. Sus temores fueron reales. Esto implica abrirse a una consideración imprescindible. Hubo quienes vivieron la UP como una experiencia traumática, sin faltarles los motivos. El esfuerzo crítico de Mulián llega muy lejos, porque implica aceptar la legitimidad de la experiencia del contrario, sin reducirla a los intereses en juego. Cita de Mulián: como ninguna otra experiencia política en la historia chilena, la UP representó simultáneamente muchas realidades contradictorias. Para algunos significó justicia, esperanza, para otros fue un tiempo de miedo, de amenazas, de expropiación arbitraria, de dudas. Es importante aceptar que fue vivido así, más aún que fue así. Este pasaje es uno de los puntos culminantes de la revisión crítica de nuestros autores.
Mulián y Garretón, la necesidad de constituir mayorías en el futuro pasa por aceptar que la experiencia de la UP no fue unívoca ni mucho menos. Hubo amplios sectores de la población que la vivieron como tiempo de miedo, de amenazas, de expoliación arbitraria y de dudas. Y la responsabilidad principal recae en la propia izquierda. Desde luego esas experiencias no agotan la UP, pero forman parte de ella y es indispensable integrarlas si se pretende comprender lo que ocurrió durante y después. Sí, Daniel Mansuy. Sí. Salvador Allende. Estas permanentes citas a Garretón y Mulián nos sitúan, entre otros ámbitos, en el de la sociología. Así que yo más bien quisiera dejar hablar a Alberto, pero solo quiero decir un par de cosas como periodista. Primero, hay un valor en el rescate que hace Mansuy del descomunal trabajo sociológico de Manuel Antonio Garretón y de Tomás Mulián, que fue muy relevante para la reflexión sociológica del país durante mucho tiempo. Incluyo también a José Joaquín Brunner, y lamento mucho, a propósito del justo rescate que hace Mansuy, que aquellos libros no estén hoy disponibles, porque nos permitirían, entre otras cosas, consultarlos de primera fuente y no a través de Mansuy, ¿no? Pero sí quiero decir, y esto es extra bibliográfico, que habiendo conversado más de alguna vez, no muchas veces con Tomás Mulián y algunas veces con Manuel Antonio Garretón, ellos nunca quisieron decir que la culpa del golpe era de la Unidad Popular. Hicieron una autocrítica, que es distinto. Pero además, la construcción argumental que hace Mansuy es para decir que esa autocrítica era en nombre de dar lugar a una izquierda, entre comillas, sensata, que no era, por de pronto, a la izquierda de la Unidad Popular. Y por eso fue que en un acto donde Tomás Mulián era candidato, una de las veces que no ganó, antes de que lo ganó, al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Eugenio Tironi, con una picardía que rayó en la maldad, pero que funcionó muy bien, le pidió a Tomás Mulián que se hiciera cargo de la criatura y lo bautizó como el padre de la Concertación, ¿no? Bueno, si eso fuera así, uno podría decir que ese mismo Mulián que escribió Chile Actual, Anatomía de un Mito, se hizo el examen de ADN y no era el papá de la guagua, ¿no? O sea, él quería ser papá de otra guagua que no era esta. Por lo tanto, creo que hay que tener el panorama completo para poder ponderar. Digo esto nomás y, Alberto, te doy la palabra a ti porque es tu campo. No, sí. Yo creo que es súper buen punto. A ver, varias cosas. Lo que pasa es que hay una estrategia de escritura. La estrategia de escritura, lo digo como alguien que escribe todos los días, digamos, la estrategia de escritura no necesariamente son completamente deliberadas. Uno tiene una estructura de escritura en la cual ya tiene internalizados los mecanismos que se ocupan. Yo, por ejemplo, esta semana, este programa se repetirá luego y no valdrá, pero ustedes pueden buscar la cita, ¿ya? Porque escribí una columna sobre la salida de Giorgio Jackson. Y en esa columna, entonces yo parto de una manera que es construyendo las bases fundantes de la interpretación que vendrá después, para mostrar que no es un acto arbitrario. Pero al final del camino, ya le saco la cresta. ¿Ya? Es un hecho. La calidad de la fundamentación permite que eso tenga unos pilares fundantes que permitan robustecer la crítica y, por tanto, darle un tono y una relevancia. Que se considere legítima. Que se considere legítima. Son las estrategias de legitimidad, Alberto. Sí, es la misma estrategia de legitimidad del periodista. ¿Cuál es la estrategia de legitimidad del periodista? Que hace como que es un testigo. Exacto. Hace como que es un observador, ¿no? Pero toda pregunta es una forma de opinión también, ¿no? Claro. Y una ceja. Una ceja en televisión, claro, es una forma de opinión. Entonces, pero ¿qué quiero decir? No quiero decir que esto sea solamente una construcción. Lo que quiero decir, sí, es que si alguien coge entonces algo del inicio de mi texto, van a encontrarse con teoría antropológica básicamente, y si tomas la parte final vas a tomar una crítica que sería personal si yo la saco del contexto en el cual está inscrito, además. Entonces, esto vale para Mulián, para Garretón y para Mansuy. En la estructura de Mansuy, las primeras páginas son probablemente las más interesantes, porque en esas páginas él reflexiona sobre las aporías del proyecto de la Unidad Popular, los caminos sin salida. Los caminos sin salida, los mismos caminos que pasó por la revolución bolchevique, los mismos caminos que tuvo que visitar Fidel Castro, los mismos caminos que tuvo que visitar Mao,
que tuvo que visitar la China post-maoísta con los gatos cambiando de color, ¿ya? La misma aporía que tuvo que resolver la China actual, ¿ya? Que también merece su anatomía de su mito, digamos, y así sucesivamente. Todas las izquierdas socialistas nacen en una contradicción evidente. El socialismo no es una sociedad fuera del capitalismo, es una sociedad dentro del capitalismo, y es una sociedad para destruir el capitalismo con las herramientas del capitalismo. Entonces es una contradicción en los términos, es un problema lógico. Y ese problema lógico, entonces, cada cierto momento significa que tú te tropiezas contigo mismo. Y él muestra los tropiezos, y esa parte es la más interesante porque revela la magnitud de la complejidad de la historia de la Unidad Popular. Pero permítanme decir que la historia de toda nuestra civilización está centrada en armonizar contrarios. Y que el esfuerzo de armonizar contrarios es la gran lucha de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental, ¿ya? Y esa capacidad que se da en la música con la armonía, más la melodía, que se da en la pintura entre el dibujo y el color, que se da en todas las dimensiones, en la arquitectura, en la política, con la legitimidad y el poder, se da en todas partes. Esa estructura es lo importante. Y lo que intenta el proyecto de Allende, sin solución de continuidad, porque tampoco efectivamente esta capacidad de cuadrar el círculo era comprendida completamente por sus entornos. Entonces hay un clásico de la historia política, la historia de la pintura, sí. La vanguardia incomprendida. ¿Ya? La vanguardia incomprendida. Y el proyecto se hace en algún punto ilegible, difícil de seguir, ¿ya? Por más que se intente anclarlo. Entonces creo que esa parte del libro es la más interesante, pero después, bueno, ahí se siembran en todo caso algunas de estas cosas, como la de Prats, qué sé yo. De ahí para adelante, quiero decir respecto a lo de Prats, es que es muy simple. Prats tiene que deliberar porque hay una crisis. Y en las crisis, la teoría de las crisis, Michel Dobry mediante, Sociología de las crisis políticas, sabe el libro, fantástico, el mejor sobre crisis que existe, dice, en las crisis tú tienes que romper la burbuja en la que tú vives, ir a transar colusivamente, ponerte de acuerdo con los que compites colusivamente, para tratar de armonizar un escenario que no es armonizable de otra manera. Claro. ¿Ya? Entonces, es absurdo. O sea, es como decir, Longueira no debió darle a la DC nada. ¿Ya? Es como pensar eso. No, pero además hay un dato central que Mansuy omite, porque efectivamente la deliberación de Prats se da en circunstancias muy particulares, es cierto lo que dice Alberto. O sea, hay que recordar que Prats no delibera desde la comandancia en jefe del ejército, sino que delibera desde un ministerio al cual es convocado por el presidente de la República, no como militante de la Unidad Popular, sino como consecuencia de la crisis que se había agudizado luego del paro de los camioneros. Por lo tanto, esa es la condición específica, precisa, en la que Prats ingresa al gabinete, y en un gabinete ministerial es imposible no deliberar, ¿no? Claro, si eres ministro, ¿cómo vas a ser profesional no deliberando? Pero hay un detalle, que al hacer eso, Prats no infringe la Constitución de 1925. Así es. En cambio, la deliberación de Pinochet infringe groseramente la Constitución de 1925. Es decir, no es lo mismo decir que porque Prats deliberó, luego todos los demás podían deliberar, porque una cosa es entrar a un gabinete para resolver una crisis de carácter nacional y otra es bombardear el Palacio de la Moneda y usurpar el poder legitimado por la Constitución del 25, que en ningún artículo de la Constitución del 25 se facultaba al ejército para que hiciera eso. Y además, asesinar ¿Y para qué vamos a hablar después del asesinato de Prats? O sea, ya cuando el hombre se va a Argentina, está tratando de irse de Argentina a Europa y lo asesinan de esa manera brutal con su esposa, lo mismo que pasó después con Orlando Letelier. O sea, qué falta de integridad, de lealtad hacia todos los lados, incluso hacia su comandante en jefe. ¿Cómo es posible asesinar a la gente que ya está derrotada, que está fuera? Yo digo, desde el instante en el que se hace algo así,
ya qué discusión podemos tener sobre el carácter del gobierno de la dictadura. No hay ninguna discusión si es capaz de hacerle eso a un ex comandante en jefe. Pero mira, una cosa que respecto a lo que decía Pato, porque, a ver, yo creo que justamente pensaba cuando lo leía lo siguiente. Ok, me parece igual como ejercicio excelente. No, sí, está bueno. Pero creo que es un imperativo categórico el libro Augusto Pinochet. Porque, perdón, pero con la misma lógica de liberación, ampliémosla. La dictadura era restauradora de un orden, ¿ya? Que fue lo que se creyó la DC, que pensó que le iban a pasar el poder. Por el solo tiempo que las circunstancias lo indiquen. Eso dice textual. Exacto. Sí. De ahí pasamos tenemos metas pero no plazo, y después tenemos plazo porque ya se nos arruinó el problema, tenemos una crisis económica. Pero en medio de eso, no solamente se instala un orden militar, no, se hace una revolución institucional. Claro. Una revolución institucional de gran tamaño, la más profunda que conoce la historia de los cambios de política pública en la historia de la humanidad. No tiene punto de comparación. Entonces, con las 7 modernizaciones, con el cambio constitucional, con los cambios de todos los códigos, con una estructura completamente nueva. O sea, todo diseñado en dictadura, la democracia diseñada en dictadura. Entonces, ese proceso es un proceso institucional. O sea, contestar esa aporía, para meternos en el mismo juego, es algo imprescindible. Y creo que intelectualmente, si no merece un libro, merece una columna de Daniel Mansur para decir, mire, igual esto es equivalente. Sí, además hay otra cosa, que es que llega en un momento el libro a casi considerar que la muerte y las condiciones de las que fue la muerte de Allende casi justificaban que se tuvieran que hacer todos esos cambios posteriores porque ya no se podía volver a una organización social como la anterior a la Unidad Popular. Es decir, el acto de Allende rompía, lo dice Mansuy en el libro, rompía de tal manera la historia que había que refundar las cosas. Entonces casi que el suicidio de Allende provocó que no se entregara el poder y que se tuviera que hacer un proyecto nuevo para justificar todo lo que habían hecho las Fuerzas Armadas dando el golpe. Sí. Ahora, hay algunas cosas, Omar, Alberto, que señala el libro, porque lo que nosotros estamos haciendo ahora que se puso de moda el término es como poner las líneas rojas, ¿no? Del libro. Pero hay ciertas cosas en las cuales el libro, en su crítica a la Unidad Popular, es bien sustantivo y en realidad es bien difícil de rebatir. Por ejemplo, el tema de las graves contradicciones tácticas y estratégicas que existían al interior de la Unidad Popular y los problemas de gobernabilidad que eso le trajo al presidente de la República es un hecho de la causa. El hecho de que el poder popular sobrepasó el programa de gobierno con una cantidad mayor de empresas estatizadas y de hectáreas traspasadas a la reforma agraria es un hecho de la causa. La borrachera después del primer año exitoso. El tercer hecho de la causa. Esto es más conflictivo, pero creo que Mansuy tiene un punto, ¿no? La falta de solvencia doctrinaria y estratégica de la llamada vía chilena del socialismo, que parecía tener más de eslogan y de intuición, ¿no? Que de desarrollo conceptual, ¿no? El confío en la muñeca, él dice el confío en la muñeca de Allende. Sí. El problema militar, hay un párrafo de Mansuy sobre Altamirano que es demoledor y yo me encuentro la razón, digamos. Sí, dice, y Altamirano también le encuentra la razón. Sí. En el segundo libro de Altamirano se encuentra la razón. Dice, el problema es evidente. ¿Sí? Altamirano insistió tanto en el problema militar, ¿por qué no tenía resueltas al menos las condiciones mínimas en caso de golpe? La pregunta de Pulitzer cae de cajón. ¿Por qué no instruyó más eficientemente a su fuerza militar? Respuesta de Altamirano. Primero, yo no soy instructor militar. Segundo, los encargados de esa tarea dentro del partido me habían asegurado y reiterado en innumerables ocasiones que esa planificación existía. Yo no podía preocuparme personalmente de todo. Cierre comillas. Ahora viene Mansuy de nuevo. El razonamiento es completamente absurdo. Si Altamirano consideraba que el problema militar era decisivo y que sobre él pendía todo el proceso, no podía delegar esa responsabilidad. En esa materia, sus argumentos no son serios y, en más, dan cuenta de una cierta irresponsabilidad. Sí. Me parece que el argumento es irrefutable. Más aún, sin perjuicio de que yo siempre he defendido a Altamirano de la acusación absurda
de que porque él dio un discurso en el Estadio Chile el año día 90 9, hablando el culpable precipitó el golpe. Eso es un absurdo absoluto. No hay hecho. ningún antecedente por derecha que diga aquello. Exactamente, No. pero bueno, esto que señalan son méritos del libro, ¿no? Sí. Y demuestran debilidades tanto del gobierno de la Unidad Popular como de la construcción histórica. Sí, la sintonía fina de la lectura en ese sentido. No. Sí. Nos toca tema. ¿Va? Nos toca tema. Bien. Por favor. Don Omar, ¿Yo? por favor, usted Bueno, simplemente... lléveselo todo. Como estábamos a la vuelta voy a comentar por qué, pero manifiesto de Víctor Jara, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, por las últimas decisiones de Salvador Allende. Vamos. Vamos a eso. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva.
siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. El último discurso de Salvador Allende Gossens, pronunciado la mañana del 11 de septiembre de 1973, contiene palabras que habrían de calar profundamente en nuestra conciencia colectiva. La intervención es relativamente breve, pero en ella el mandatario condensa, con extraordinario talento, un instante crucial de su vida y de nuestra historia. Si se quiere, el mejor Allende es, con distancia, el de las últimas horas. Su trayectoria política tuvo altos y bajos, momentos mejores y peores, grandezas y mezquindades, pero no había nada a esa altura. A su manera, Salvador Allende cuenta con la lucidez necesaria para proveer de un marco y de una narrativa a su propio final. Su hora más oscura queda cargada de sentido. Allende se eleva sobre el golpe de Estado, sobre las vicisitudes de la unidad popular, sobre el colosal equívoco que él mismo había construido, sobre sus adversarios de todos los colores, y se instala en la historia larga de Chile. Deja así una huella profunda que tiene mucho que ver con nosotros. De algún modo, tal es la tesis del libro que el lector tiene entre sus manos, no hemos salido de un embrollo cuyos términos fueron formulados ese martes 11 de septiembre. Daniel Mansuy, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Bueno, lo comentamos a la pasada, pero decir nomás que una parte central del libro, junto con las que ustedes mencionan, es que Mansuy habla de los dos Allendes, Sí. ¿no? El Allende en tanto dirigente político, del cual él se considera detractor, en tanto presidente de la República, donde le adjudica una serie de carencias, como líder de la Unidad Popular, donde lo considera un mal líder y un líder incapaz de ordenar a su coalición, y para decirlo resumidamente, tiene una mala opinión de Allende en tanto dirigente político, ¿no? Débil. Pero al mismo tiempo celebra el gesto de Allende el día 11, porque señala él, es un gesto que le da dignidad al final de su gobierno, pero además es un gesto que aparece ante la historia como la defensa de la República aún a costa de dar la vida, ¿no? Y bueno, debo decir más allá del libro, que si la mirada de la derecha en general fuera esta, así como con todo la mala opinión que tiene Mansuy de Allende, muy distinto sería, ¿no? O sea, Es otra conversación. Es otra conversación. Es una Exacto. conversación. Es una conversación, sí. Es una conversación. Sí. Oye, tenemos que saludar antes de que se nos vaya el tiempo. Entonces, tenemos que saludar a la librería de Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, a la salida del Metro Chile España, un poquito más de 100 pasos desde la Plaza Ñuñoa, caminando hacia el poniente. Usted se puede encontrar allí con justo donde está la parada del Transantiago, justo al frente de donde están los fantasmas que todavía resuenan en nuestros oídos del club de jazz. Que ya no existe. Que ya no existe. Bueno, en ese lugar está la idea de Clepsidra que ustedes, Macul 94 para los amigos, que usted tiene un escaparate, puede ingresar al lugar y ser poseído en este momento, por ejemplo, por toda la literatura golpista, ¿no? Sin problema, ¿no? Sobre el golpe, ¿no? Y toda la literatura que nos envuelve en nuestros tiempos. Así que les invitamos, ahí tiene todo para poder comprar sus libros, toda la guía, y además tiene la página web donde puede solicitar a domicilio si necesita, o puede verificar si los libros están disponibles, el teléfono Exacto. que está ahí en la página web, donde usted puede llamar y preguntar si le pueden conseguir algún libro impropio, secreto, ¿ya? Necesario y no presente, en fin, todo lo que se necesite, porque además la idea de Clepsidra tiene emisarios en todo el mundo, en el viejo continente yo hago las tareas correspondientes, así que todo corresponde a este imperio que tiene don Omar Sarraz y familia, ¿ya? Sí. Sí. Al respecto. Bueno, y a propósito del club de jazz, que ya no existe, No, Sí. y a propósito de golpistas, o no sé si era golpista, pero O sea, existe, pero... decía Miguel Serrano. Ajá. ¿Sí? Ah. ¿Sabes lo que decía Miguel Serrano? Aparte ¿Qué de de todo? Heil Hitler. Sí, sí. y sobre el inconsciente. Sí, claro. que la flor más bella, la única por la cual valía la pena dar la vida, era porque no existía.
O sea, Allende estaba justificado. La flor inexistente se llama ese texto. Es el mundo romántico. Los románticos. Sí. Bueno, hay un libro que es El último romántico sobre de Hugo Herrera. De Hugo Herrera, Herrera. sobre Mario Góngora. Oye, Sí. bueno el libro. Bueno, el libro. Muy bueno. Sí, nosotros seguimos existiendo gracias a ustedes que van a la librería, y el Club de Jazz se movió ahora a la casa, ¿cómo se llama? Está en el mall, pero no. Sí, no, pero no importa. No importa. Que es un no lugar. Pero ¿no? nosotros No lugar, sí. existimos gracias a los clientes. Marca Oyer, que hablaba de los no lugares. Pues, Sí, Ahora, lo que les quiero Sí. comentar también es que es interesante que es muy ameno el libro, se lee muy fácilmente, es entretenido. Si usted es allendista va a pasar muchas rabias con este libro, Sí, pero lo va a hágalo. pasar. Pero lo va a leer. Sí, pero lo va a leer, sí. lo va a leer, y además eso va a estimular el pensamiento, está bien. Y siempre, o sea, como dijimos, todo ejercicio intelectual es una buena noticia. Pero a mí me interesa también ver cómo aquí hay un poco la vuelta a la historiografía tradicional del siglo XIX, de las, pienso yo, en cierto sentido, de las personalidades, ¿no? Esto de que la historia la hacen personajes. Bueno, aquí Mansuy también habla de los procesos, pero habla de la Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular. Y Allende lo pone en el plano de lo ético, o sea, de las decisiones morales, como que en el momento de su mayor altura no es político, sino que es moral, es ético y es personal. Y es Y interesante. es estético. Claro. Y al final también lo interesante es cuando en en la página 260, poco después de lo que tú leíste, Altamirano dice que a él le parecía, según lo que dice Mansuy, que Allende estaba siempre obsesionado con que iba a ser el presidente el día del golpe y no con el proyecto y cómo salvar el proyecto, y que esa decisión de Allende, que es valiente, no tenía una consecuencia política. Entonces, es interesante ver esto. Y luego que Mansuy dice que Allende más o menos fue el que construyó el laberinto a su alrededor, ¿no? Como que el laberinto no existía y como que Allende lo fue armando. Pero sí, y es cierto que Altamirano en el libro con Salazar no dice algo muy distinto, ¿ah? O sea, dice que hay una parte, no tampoco le echa la culpa a Allende, pero dice que al menos hay una parte de profecía autocumplida, ¿no? Sí. De una pulsión sacrificial en Allende. Eso. Lo que dice es que hay una tragedia entre un Balmaceda y Allende. y González Videla no tenía por qué elegir Balmaceda, dice. Más o menos como que Allende tenía esas dos posibilidades pero que y había otras. estaba marcado por la historia de la era radical, en el sentido de decir no podía repetir ese camino. Eso es interesante porque ahí hay una cosa más sociológica donde el hábitus, la idea de que hay una historia que pesa sobre ti, entonces tienes dos ejemplos, tienes que de alguna manera elegir entre los dos y los dos son malos para ti, son complicados para ti. Tú eliges el trágico que tiene dignidad pero no tiene realismo. Claro, no traicionar al... Fíjate que yo quiero leer un fragmento del final, ¿ya? Sí. Porque entiendo que por los tiempos vamos a estar cerrando en este bloque. Sí. Entonces, quiero leer un fragmento del final porque al final vuelve al principio, Sí. lo revisita y aumenta la apuesta diciendo lo mismo. Básicamente, bueno, lo voy a leer y lo analizamos. El libro de Garcés viene a confirmar que la izquierda no podrá tener una historia de la UP digna de ese nombre si no osa enfrentarse al mito de Allende, a sus errores y a sus contradicciones, a sus vacíos y a sus ambigüedades. Una consideración adicional puede ayudar a entender el problema. El silencio respecto de Allende también puede explicarse porque la defensa que realiza Garcés de la posición revolucionaria supone una crítica más o menos tácita a Allende. En efecto, este último habría estado más preocupado de defender las instituciones que de alentar la creación de su auténtico poder popular, indispensable en toda revolución. Ahora bien, la cuestión se vuelve aún más complicada si recordamos que Allende es recordado, sobre todo, como alguien dispuesto a dar su vida en defensa de las instituciones democráticas. ¿Cómo compatibilizar ambos aspectos? ¿Defender las instituciones fue su error o fue su virtud? Quizás esto explique que el libro de Garcés no diga una sola palabra sobre las circunstancias de la muerte del presidente, como si el episodio final de la Unidad Popular no mereciera ser relatado, como si el suicidio de Salvador Allende fuera un detalle insignificante de la historia. Decididamente, la izquierda chilena tiene un problema con Salvador Allende. Mientras no lo resuelva, seguirá atrapada en el laberinto tejido aquella mañana de septiembre de 1973.
yo creo que es muy interesante, y estoy muy en desacuerdo, pero es muy interesante, porque esa maraña, esa aporía de la izquierda es una aporía histórica, que es la que ya expliqué respecto. Es una aporía absolutamente cierta. Ahora, lo que no se ha superado del 73 es la estructura traumática del evento en términos psicológicos, sociológicos, políticos, de todo orden. Es decir, el temor vernáculo a una conflictividad que, o sea, a mí lo he vivido en un living de una casa, ¿ya? Donde dos personas se ponen a discutir, ¿ya? Sobre política. Sí. Y alguien llega con la guitarra para que esto se acabe, ¿no? Sí, un terror. Te sirve un traguito. Como que esto va a terminar con sangre. Claro, claro, esa idea entre gente civilizada que evidentemente no va a llegar más lejos, ¿ya? Y que sin embargo esto se crispa a ese nivel en el cual entonces se supone que esa crispación es ilegítima, peligrosa, corrosiva y explosiva. Claro. Entonces, esa dinámica, esa lógica de entender que esa es nuestra verdadera aporía. La aporía es el golpe. Sí. No es la historia que tuvo como consecuencia el golpe. Esto es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que decir cuando se acusa por parte de ciertos sectores de la derecha a la izquierda de defender a los delincuentes, porque tú dices, oye, hay un contexto, este niño estuvo internado en el Sename 15 años, abandonado, entonces hay un contexto que no justifica la sanción. Tú no puedes, el juez no va a decir, bueno, hay que quitarle pena por eso, ¿ya? Pero se entiende como que hay una justificación. Bueno, esto es lo mismo, pero al revés, y en este caso sí se intenta justificar, digamos, en los errores de Allende, la aporía real, vigente, que es el golpe. Sí. Porque la aporía de la izquierda tiene toda la historia, desde Marx en adelante, con la escisión anarquista por de pronto, todo. Pero este atolladero, esta incapacidad de poder salir de allí, este cúmulo de contradicciones permanentes, tiene un solo nombre y se llama golpe. Claro. Entonces, como herida traumática. Defender posiciones no es cerrado ni es necio. Entonces estamos muy acostumbrados a que quien se defiende, y eso puede ser, lo que tú estás diciendo, Alberto, puede tener mucho que ver con la actitud, hay que decirlo, pusilánime del gobierno muchas veces, que en lugar de defender posiciones, cree que lo legítimo y lo bien visto y lo correcto es ceder y buscar el abrazo del contrario, cuando el contrario lo único que quiere es darte un golpe. Entonces, en este momento pedimos disculpas a través de este medio de comunicación por las declaraciones no representa necesariamente la opinión del director. Del director, sí. Si la tuviera sobre algo. No, quiero decir algo al final. Voy a alcanzar a enunciarlo nomás porque no quiero no decirlo, pero no vamos a alcanzar a desarrollarlo porque Alexis nos está diciendo que nos tenemos que ir. Pero dígalo. Yo en algún momento critiqué la recomendación que hizo Boric de este libro, ¿ya? Y en un programa en la radio le pregunté a un panelista de Revolución Democrática si había sido un error político recomendar el libro. Y él me contestó, recomendar un libro nunca es un error político. Y lo dijo de una manera tal que yo en ese momento sentí el riesgo de haber quedado en el lado de los imbéciles, ¿no? O de los trogloditas. Pero no es lo mismo una conversación sobre este libro en un plano intelectual que hacerlo en un plano donde el presidente no solamente es el presidente, sino que es el líder de una coalición y en un contexto tan especial como de los 50 años, cuando además estaba arreciando el negacionismo. Entonces, él en esa... Nosotros hacemos mi lucha aquí en 2 semanas más. ¿Qué diría el militante? Sí, claro. Entonces, bien breve, ¿no? En esa entrevista, él invita a leer el libro, pero no solo a leer el libro, dice que hay que abandonar la mirada mitológica sobre Allende y la Unidad Popular. Y vuelvo a insistir, solamente lo menciono, no es lo mismo tener esta conversación en un plano donde lo que estamos haciendo... 3 personas conversando, que hacerlo cuando lideras una coalición que tiene los traumas que Alberto describió en los 50 años, ¿no? En ese sentido es la crítica. Quiero decir una sola cosa. Ya en términos boxeriles hay que terminar con la política del clinch, no ir a abrazar, al contrario. Oye, yo quiero poner un último tema para que ya nos vamos. Eso. Nos vamos.
Libre. Si yo... No. Bueno, no es mala. Libre. Pero no es mala, no. Pero tengo un tema que creo que es mejor para estos fines. Creo que si Mansuy pudiera resumirse este libro en un tema, en una letra, es decir, que en el fondo, hay una especie de confesión de la izquierda en este libro, de que, claro, somos tontos, no pesados. Sí. Solo tontos. Sí. ¿Ah? Bueno, entonces somos tontos, no pesados los tres esta noche y nos vamos. Adiós, hasta la próxima semana. Eso. Que estén Un bien. abrazo. ¿Qué vamos la próxima semana? La novela gráfica, ¿cómo Sí, se llama? la de los Pinochet. fantasmas de Los fantasmas de Pinochet. Pinochet. Fantasma de Pinochet. Eso. Nos vemos. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Nos creyeron tontos, nos creyeron pesados. Nos creyeron tontos, nos creyeron pesados, creyeron pesados. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. On Route 66.